No sé por qué, pero siempre que me toca predicar acá, me toca un pasaje que está relacionado con los fariseos, con los maestros de la ley, con los intérpretes de la ley y con esta élite religiosa de Israel que profesaba una espiritualidad muy superior, pero que realmente estaban podridos por dentro. No era lo que aparentaban. Estuve predicando hace 3 meses exactamente, el 1 de julio, hoy es 1 de octubre, y en esa ocasión también nos tocó un pasaje relacionado con esto. Y ahora me vuelve a tocar un pasaje que tiene algún tipo de relación con los líderes religiosos, con esta élite religiosa. Yo no sé si es que algo me quiere decir Dios a mí. Espero que ese no sea el caso, ¿verdad? Porque eso significaría que probablemente mi fariseo interior está queriendo salir, queriendo manifestarse. No sé si algo le quiere decir Dios a su iglesia IBEC en relación con esto, en relación con esta espiritualidad superficial. No lo sé, espero que tampoco sea el caso, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, no acá. Pero por si acaso, dada la coincidencia que otra vez nos toca entrar a un pasaje que tiene alguna relación con esta élite religiosa, quiero proponerle un reto en esta mañana. ¿Sí? ¿Cuál es ese reto? Que usted y yo tomemos papel y lápiz en el sentido figurado y que estemos listos para evaluarnos en esta mañana. Que estemos listos para hacernos un autoexamen, para evaluarnos a la luz de lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos y ver si tal vez estemos teniendo un fariseo interior y no nos estamos dando cuenta. ¿Sí? ¿Acepta ese reto? Acercarnos esta mañana a la palabra de Dios con ojos críticos, preparando nuestra mente y corazón, diciéndole: Dios, escudriña mi mente y mi corazón, que tu Espíritu Santo me evalúe, que me pese y que me diga cómo estoy. ¿Acepta ese reto? ¿Por qué no oramos diciéndole esto al Señor? Que nos ayude a acercarnos a la palabra de Dios, buscando evaluarnos a nosotros mismos a la luz de lo que nos diga. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este día tan especial que nos permites estar acá en tu casa celebrando a los niños. Y gracias por este tiempo también, Dios, en el cual vamos a acercarnos a tu palabra, a abrirla para ver qué es lo que tiene que enseñarnos en este día. Te pido que nos ayudes a tener una actitud crítica hacia nosotros mismos, a evaluar realmente nuestra mente y nuestro corazón y poder hacer los cambios pertinentes que tú nos muestres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha tenido usted una amistad estrecha con algún miembro de su familia? Déjeme contarle un poco acerca de mi ejemplo. Mi abuelo Amílcar y yo, es mi abuelo por parte de papá, ¿verdad? Él y yo éramos inseparables. Cuando yo recuerdo mi infancia, yo recuerdo criarme en casa de ellos, en casa de mi abuelo y de mi abuela. Íbamos las mañanas al colegio y en la tarde, cuando salíamos, como mis papás tenían sus ocupaciones, nos iban a dejar a donde mis abuelos. Y ahí crecimos con mi hermana, compartiendo con ellos, viendo las novelas que ellos veían, viendo las películas en blanco y negro que a mi abuelo tanto le gustaban, ¿verdad? Nos criamos ahí con ellos. Y mi abuelo y yo teníamos una relación muy especial, éramos inseparables. Y ¿sabe qué? Mi abuelo era un bromista como no hay otro. A él le gustaba hacer bromas, hacer chistes, siempre encontrar algo de lo que reírse y divertirse y pasar un buen rato, ¿verdad? Y aunque yo estaba más pequeño en ese tiempo, eso fue tal vez hace unos 10 años, más o menos, 8 años por ahí, yo recuerdo que a mí no me daba para nada vergüenza hacer el ridículo o hacer algo, alguna locura con tal de hacerlo reír a él, con tal de sacarle una sonrisa a él, de que él se divirtiera, de que él pasara un buen rato. Recuerdo que todos esos días de tantas locuras que hacíamos juntos, ¿verdad? Mi abuelo y yo, mi abuela llegaba y nos decía: ay, no, parecen 2 niños chiquitos ustedes, como que fueran niños chiquitos, se están comportando ahí, mi abuelo y yo, gozando, disfrutando de la vida, ¿verdad? ¿Por qué le cuento esta historia? Dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero a propósito del Día del Niño, quiero lanzarle una pregunta en esta mañana y que a lo largo de la predicación podamos estar reflexionando en torno a esa pregunta. ¿Sí? La pregunta es la siguiente: ¿a quién se parece más usted? ¿A alguien con corazón de niño o a un infantil? ¿Sí? Le repito,
¿A quién se parece más usted? ¿A alguien con un corazón de niño o a una persona infantil? A lo largo de la predicación de esta mañana vamos a estar viendo cuál es la diferencia y al final usted y yo vamos a estar listos para responder a esa pregunta. ¿Sí? Estamos estudiando las parábolas, ¿verdad? Y hoy nos toca una muy interesante que se encuentra en el libro de Lucas. Acompáñeme por favor al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Fíjese que Lucas, el Evangelio de Lucas, da bastante énfasis al inicio del ministerio de Jesús y lo hace presentando a aquel que iba a preparar el camino para Jesús. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Él es el que prepara el camino de Jesús, preparó a Israel para recibir al Mesías. En los capítulos del 3 al 9 de Lucas se nos presenta a Jesús y el ministerio que él desarrolla en la región de Galilea. Dentro de esa sección se encuentra el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Lucas 7, versículo 31. Lucas 7, 31. Fíjese que es interesante lo que está pasando acá, porque como de costumbre Jesús se encontraba compartiendo con las multitudes, haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, y de repente tiene un encuentro con unos mensajeros de Juan el Bautista. Esos mensajeros llegan a hacerle una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hacen es: ¿eres tú el que había de venir o seguimos esperando a alguien más? Y Jesús no responde nada, se queda callado, continúa haciendo lo que estaba haciendo milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, y después de un tiempo les dice: ¿quieren mi respuesta? Vayan donde Juan el Bautista y díganle todo lo que han visto y oído aquí. Vayan a decirle todas las señales que ustedes han visto acá. En ese momento los mensajeros de Juan se fueron, ¿verdad?, a contarle a Juan el Bautista todo lo que había pasado, y Jesús se quedó con la multitud que estaba presente. Y Jesús comenzó a predicar en ese momento. Y a la predicación de Jesús hubieron dos reacciones. El público que Jesús tenía tuvo dos reacciones a la predicación de Jesús. El primer grupo, según el versículo 29, unos 2 versículos antes del pasaje que nos toca, dice que el pueblo y los publicanos creyeron en el mensaje de Jesús y se bautizaron. Primera reacción a la predicación de Jesús. Pero el segundo grupo, que estaba compuesto por fariseos e intérpretes de la ley, rechazaron el mensaje de Jesús y no quisieron ser bautizados. Inmediatamente después de que pasa esto, Jesús pronuncia las palabras que vamos a leer a continuación. Así que acompáñeme a leer Lucas 7:31. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Vamos a quedarnos hasta aquí. Esa es la parábola que Jesús cuenta. Está cortita, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante. Y qué interesante lo que leemos acá. Prácticamente Jesús cuenta una parábola de que hay unos muchachos, unos niños jugando en la plaza, jugando en el parque, jugando en el ágora. Salieron a jugar con el propósito de divertirse, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, ¿usted salió a jugar a la calle con sus vecinos? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos lo hicimos. Esa es la escena que Jesús está describiendo acá. Niños, muchachos que salen a jugar, a divertirse juntos. Ahora, cuando hay un grupo de niños reunidos para jugar, para divertirse, hay un dilema que hay que resolver, ¿verdad? Ese dilema es: ¿a qué vamos a jugar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál va a ser el juego que vamos a jugar hoy? Entonces Jesús dice, contando esta parábola, que habían unos niños ahí, estaban, típica escena, jugando, discutiendo qué iban a hacer. Y cuando estaban todos reunidos, uno de ellos dice: ya sé, juguemos a las bodas. Sí, tú vas a ser el novio, y fulana de tal va a ser la novia, y María va a ser la que los acompaña, y tú vas a ser el testigo, y los demás somos los que vamos a tocar la música de las bodas con las flautas y todo. Qué alegre, ¿verdad? Primera idea de juego que los niños querían jugar. Pero un grupo de ellos, de los que estaban ahí, dicen:
No, hombre, jugar a las bodas, qué aburrido. ¿Qué vamos a andar jugando a eso? Eso es muy feliz. No, no queremos jugar a eso. No queremos jugar a eso. Otra cosa, eso no queremos jugar. Bueno, pasa el tiempo y otro de ellos dice, ya sé, entonces juguemos a simular un entierro. Vos vas a ser el muerto y ustedes van a ser los que cargan el féretro y ustedes van a ser los que van a ir atrás tocando la música fúnebre que era muy, muy común en ese tiempo, que se llamaba las endechas. Y simulamos ahí el entierro y los demás vamos a ser los familiares y vamos a simular que estamos tristes y que vamos a llorar. Y entonces, otro grupito de ellos, no, hombre, ¿cómo vamos a jugar eso? Qué triste, nos vamos a deprimir, nos vamos a poner a llorar. No, hombre, eso no. Tampoco queremos jugar a eso. Y ahí deja el Señor la parábola que contó. ¿Cuál es el punto de esta parábola? Estos niños no estaban conformes con nada. Juguemos a las bodas. No, hombre, ¿para qué? Muy alegre eso. Bueno, juguemos al entierro. No, muy triste. Y entonces pues, estos niños no estaban conformes con nada. Jesús dice, ¿a qué son semejantes los hombres de esta generación? A niños que no se ponen de acuerdo en qué jugar, porque no querían nada, no estaban conformes con nada. ¿No es cierto que muchas veces nosotros somos así? ¿No es cierto que muchas veces nosotros tampoco estamos conformes con nada? No nos gusta esto, no nos gusta aquello, no nos gusta que se haga esto, tampoco aquello, le ponemos siempre un pero a las cosas que se van a hacer y siempre estamos oponiéndonos a todo. Tal vez eso no pasa en esa iglesia, ¿verdad? Debe ser en otras iglesias. Pero muchas veces somos así. Muchas veces yo soy así, que no estoy conforme con nada tampoco. Esta es la parábola que Jesús contó. ¿Cuál es el significado de la parábola? ¿Qué significa? Siempre que yo leo una parábola en la Biblia, a mí me gusta hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué se cuenta esta parábola? En este caso, ¿por qué Jesús contó esta parábola? ¿Qué quería dar a entender el Señor? ¿Qué quería decir? Y ¿sabe qué? Para responder a esta pregunta, hay dos aspectos que generalmente se mencionan en el pasaje que nos van a arrojar luz a nosotros acerca de por qué Jesús cuenta esta parábola. Primer aspecto, la introducción que Jesús hace de la parábola. ¿Cuáles son las palabras previas a la parábola? Siempre hay algo ahí, un detonante que hace que el Señor comience a hablar en parábolas. Y el segundo aspecto, las palabras finales que Jesús hace de la parábola y la interpretación que Jesús da, la conclusión que Él da sobre esta parábola. Veamos el primer aspecto. ¿Cuál es la introducción que Jesús hace de la parábola? Versículo 31. Jesús hace una pregunta, ¿verdad? Antes de contar la parábola hace una pregunta y la pregunta es, ¿a qué voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes los hombres de esta generación? Entonces, ¿cuál es el propósito de la parábola? Ilustrar el comportamiento que los hombres de esa generación estaban teniendo. Ilustrar la forma en que estos hombres se estaban comportando. Ahora, cuando el Señor dice, ¿a qué compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se refiere? ¿A quién cree usted que se está refiriendo? Le di una pista al inicio del sermón, ¿verdad? Vamos a leer versículos 29 y 30. Vamos a ir dos versículos anteriores, 29 y 30. Recuerdan que Jesús acaba de predicar. Esta es la reacción a la predicación de Jesús. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Primera reacción. Segunda reacción, versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Segunda reacción. ¿A quién cree usted de estos dos grupos que se está refiriendo el Señor cuando habla de los hombres de esta generación? ¿Al primero? Al segundo, ¿verdad? A los fariseos, a los intérpretes de la ley. ¿Por qué el Señor está inconforme con ellos? ¿Sabe por qué? Porque no estaban conformes con nada tampoco.
Así como los niños no hallaban qué jugar porque no estaban conformes con nada, estos fariseos, estos intérpretes de la ley tampoco estaban conformes con nada. ¿Sabe qué? No se podían poner de acuerdo tampoco. Mire lo que dice los siguientes versículos 33 y 34. Aquí Jesús explica por qué estos fariseos e intérpretes de la ley estaban actuando mal. 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, demonio tiene, de seguro está endemoniado. Versículo 34. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tuvieron a un gran profeta, Juan el Bautista, pero el mensaje de Juan el Bautista les pareció algo duro, ¿va? Chica, este Juan el Bautista está llamándonos al arrepentimiento a nosotros, que somos la élite religiosa. ¿Cómo es eso posible? No, este Juan el Bautista habla así porque seguramente está endemoniado. Esa fue la conclusión a la que llegaron. No estuvieron conformes con el ministerio de Juan el Bautista. Vino Jesús y ahora les pareció lo contrario. No, es que Jesús es muy permisivo. Se sienta a la mesa de pecadores, va a una cena llena de publicanos, está ahí con todos, se sienta a comer y a beber con ellos. No, hombre, este es un ocioso, un comilón y bebedor de vino. Solo quiere pasar la vida y no hace nada tampoco. ¿Sabe que esta acusación que le hacen a Jesús podría ser incluso digna de la muerte? En el libro de Deuteronomios, acusar a alguien de que era alguien ocioso, comedor y bebedor de vino, que no hacía nada, era suficiente razón para que en ese momento el pueblo lo sacara de la ciudad y lo empezara a apedrear. No estaban conformes con nada estos líderes religiosos. Tuvieron al ministerio de Juan preparando el camino de Jesús. Tuvieron a Jesús mismo y los rechazaron a ambos. No estuvieron conformes con nada. Entonces, ¿quién era el ministerio correcto? ¿El de Juan o el de Jesús? Porque Juan fue más duro, más severo, ¿verdad? Y Jesús más. Los dos fueron correctos, porque los dos ministerios tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito del ministerio de Juan el Bautista? Preparar el camino para Jesús, preparar el terreno para la venida del Mesías, preparar a su pueblo para recibirle. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Llevar la salvación a todos, extender la salvación a todos, e incluso rompiendo la barrera de aquellos que se consideraban pecadores. Ambos ministerios estuvieron correctos, pero los líderes religiosos, los ilustradísimos líderes religiosos, expertos en la ley, rechazaron a ambos. No estuvieron conformes con ninguno, pero ambos ministerios estaban correctos. A lo mejor lo que no les gustó a estos líderes religiosos es que ambos les dijeron sus verdades, ¿verdad? Que ambos buscaron corregirles. Estos líderes religiosos solo estaban buscando excusas para no estar conformes con nada. Ahora, una cosa es que usted no esté de acuerdo con algo. Yo puedo no estar de acuerdo con algo y ya está. Por ejemplo, si usted es del Real Madrid, pues yo no estoy de acuerdo con usted, pero así lo dejamos, ¿verdad? El Señor va a pedir cuentas a cada uno. Es broma. Pero una cosa es estar inconforme con algo y otra cosa es generar oposición hacia eso. Y los líderes religiosos no solo estaban inconformes con el ministerio de Jesús y ya lo dejaban ahí, ¿verdad? Estaban constantemente poniéndole trampas, constantemente criticándolo, constantemente buscando hacerlo caer, buscando que lo arrestaran para que lo mataran y ya se lo quitaran de encima. ¿Cuántos como esos líderes religiosos hay acá? Levante su mano. Es broma, ¿verdad? No levante su mano. Pero ¿no es cierto que muchas veces nos parecemos a estos líderes religiosos? Me gustaría decir que eso pasa en otras iglesias, pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud. Una actitud de no estar conformes con nada de lo que se hace. Muchas veces nos estamos oponiendo a otras cosas, oponiéndonos entre nosotros mismos incluso, peleando entre nosotros, oponiéndonos a lo que pasa en la iglesia, criticando todo, buscando razones para criticar lo que pasa, generando oposición, murmurando,
generando descontento entre otros. ¿Cree usted que si hace esas cosas no se parece a esos líderes religiosos? Sí. Si usted y yo hacemos eso, estamos siendo iguales que esos líderes religiosos. Cuenta la historia que una pareja de esposos recién casados alquilaron una de esas bicicletas que son dobles. ¿Las ha visto? Tiene 2 asientos y los dos van pedaleando y así van subiendo. Entonces dijeron ellos, bueno, hay que hacer una actividad juntos que refuerce nuestra relación matrimonial. Se subieron a la bicicleta y comenzaron a pedalear hacia una montaña, ¿verdad? Iban subiendo. Y la esposa que iba adelante sentía que ella iba con todas sus fuerzas pedaleando y que no avanzaban mucho. Y pedaleaban hasta que por fin llegaron arriba de la montaña. Y la esposa toda cansada, ¿verdad? Por fin llegamos, ¿qué nos costó, verdad? Le dice al esposo. Y el esposo le dice, sí, es que yo estaba metiendo el freno. Yo venía metiendo el freno mientras tú ibas pedaleando duro. ¿Sabe qué? Muchas veces eso mismo estamos haciendo nosotros. Derribando el esfuerzo que otros están haciendo. Muchas veces en lugar de aportar, estamos restando. En lugar de sumar, estamos perjudicando a lo que ya se está haciendo. Y sabe que muchas veces somos nosotros así también aquí dentro de la iglesia. Yo creo que la actitud de estos líderes religiosos debe hacernos reflexionar mucho. Ahora, ya vimos la parábola, ya vimos su significado, pero todavía tenemos un versículo más que no hemos leído y que es muy interesante porque habla acerca de la sabiduría. Versículo 35, vamos a leerlo. Esta es como parte de la conclusión de Jesús, ¿verdad? Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la sabiduría tiene hijos? ¿Cómo así que la sabiduría es justificada por todos sus hijos? Déjeme explicarle un poco esto. La tradición judía tenía la costumbre de personificar a la sabiduría como una señora muy sabia, como una mamá que invitaba a todos a seguirla. ¿Sí? Esto se ve muy claramente en el libro de Proverbios. Échese una leída del libro de Proverbios y usted va a ver claramente cómo la sabiduría es presentada como una personificación de una señora que invita a que la sigan. Entonces, ¿con qué termina Jesús esta parábola? ¿Sabe qué? La sabiduría es de aquellos que realmente la siguen. En estos dos públicos que habían, los pecadores y los publicanos, si los ponemos en una balanza de un lado y a la élite religiosa del otro lado, ¿quién tendría que tener más sabiduría? Pues la balanza tendría que inclinarse a favor de los líderes religiosos, ¿verdad? Pero Jesús dice, según este pasaje, ¿quién está demostrando sabiduría? Los líderes religiosos no. Aquellos que escucharon la predicación de Juan, que escucharon la predicación de Jesús y que se arrepintieron, que cambiaron su conducta. Por su egoísmo, por su orgullo, por su falsa religiosidad, estos líderes religiosos no estaban siguiendo la sabiduría. ¿Y sabe qué hicieron? Rechazaron tanto a aquel que iba a preparar el camino para Jesús como al mismo Jesús. Todo por su orgullo, todo por su soberbia, todo por presumirse sabios, cuando en realidad solo estaban endurecidos de su corazón, creyéndose superiores a todos los demás. El tema de la sabiduría es algo interesante, ¿verdad? A veces nos metemos en debates interminables sobre en qué consiste el discernimiento espiritual, en qué consiste la sabiduría espiritual. Yo aquí, yo allá, yo tengo tantos años en el Señor me habló, el Señor me reveló esto, yo tengo 30 años de ser cristiano, yo llevo en esta iglesia 50 años desde que se fundó, hace 12 años antes que se fundara yo ya estaba aquí, así que mi opinión tiene que ser escuchada porque yo sí soy sabio. Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con presumir de sabiduría. Porque este pasaje nos muestra que lo que más razones tenían para presumir de su sabiduría, esto significa enseñas ignorante, miren, hágale así.
Los que más presumían de sabiduría eran los más ignorantes y rechazaron tanto a Juan el Bautista como a Jesús. Cuidado con eso. ¿Quiere presumir usted de sabiduría? Genial, pero ¿sabe qué significa la sabiduría según este pasaje? Escuchar el mensaje de Dios y seguirlo. Si usted presume de sabiduría pero no hace eso, usted no está siendo sabio. Perdóneme lo que le estoy diciendo. La sabiduría según este pasaje consiste en escuchar el mensaje de Dios y en seguirlo. No andemos presumiendo de sabiduría. No andemos presumiendo de discernimiento. No andemos presumiendo incluso de experiencia espiritual. Porque muchas veces nos vamos a topar con que estamos igual de podridos por dentro que los líderes religiosos. Complicado este pasaje, ¿verdad? Segunda vez que me toca predicar algo similar, fíjese. Jesús enseña que la crítica injusta, la crítica amarga, la intolerancia no nos va a llevar a ningún lado. ¿Usted cree que vamos a ir caminando en la dirección correcta como iglesia si todo eso está en medio de nosotros? No. A lo mejor hasta vamos a estar retrocediendo más de lo que vamos a estar avanzando. ¿Qué va a lograr usted con crítica, con amargura, con intolerancia? Solo generar oposición a la verdad y al evangelio. Eso es lo que estaban haciendo los líderes religiosos. En fin, ¿recuerda la pregunta que hicimos al inicio? ¿A qué se parece más usted? ¿A alguien con corazón de niño o a un infantil? ¿Quién es alguien con corazón de niño? ¿Recuerda lo que pasó en Mateo 18? Es el pasaje más predicado este día. ¿Qué pasó? ¿Los discípulos qué? No hay tiempo para los niños. Jesús está muy ocupado, no tiene tiempo para los niños. Regresen más tarde. ¿Qué dijo Jesús? Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un capítulo antes, Mateo 19, perdón. Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos empezaron a discutir sobre quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. ¿Saben qué hace Jesús? A ver, momento. Llama a un niño, lo trae y lo pone en medio de ellos. Ustedes están hablando del reino de los cielos, sobre quién va a ser el mayor, como si ya tuvieran garantizada la entrada. Ahí les dice Jesús. ¿Saben qué tienen que hacer? Volverse como niños, si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cuáles características tienen los niños, hermanos? En ese tiempo la creencia era que la entrada al reino se iba a lograr por la fuerza, por reformas radicales o a través de gente poderosa de cuello, ¿verdad? Pero Jesús dice: el reino de los cielos está reservado para los que son como niños, para aquellos desprotegidos como los niños que por esa desprotección que tienen aprenden a depender de Dios, para los humildes que confían en Dios y que se someten a su autoridad, para los humildes que se someten a la autoridad que Él ha puesto también, tanto del gobierno como de la iglesia, para los sencillos, para los francos, para los obedientes, para los que carecen de grandes pretensiones, para los humildes. Para ellos es el reino de Dios. Y para darme cuenta que yo estoy equivocado, necesito humildad. ¿Quién actuó con alguien como corazón de niño? ¿Los fariseos y los intérpretes o los publicanos y los pecadores? Aquellos que tuvieron la humildad suficiente para decir: no estoy llevando mi vida de la mejor manera. No estoy conduciendo mi vida de la manera en que tengo que cambiar. ¿Quiénes actuaron como infantiles? ¿Qué nos va a venir a enseñar este Jesús? Nosotros sabemos la ley de aquí a acá, todo. Nosotros practicamos todos los mandamientos. Sí, pero Jesús y Juan les predicaron arrepentimiento y lo que hicieron fue endurecer su
corazón. ¿Quién es alguien infantil? Bueno, aquel que piensa, todos están equivocados menos yo. Yo soy superior a todos los demás, en todo sentido y mucho más en el sentido espiritual. No me gusta lo que se está haciendo en la iglesia. Me aburre cuando predica Josías. Otra vez los jóvenes dirigiendo la alabanza. No, hombre. Aquellos que están constantemente oponiéndose a todo lo que se hace, que están constantemente criticando, incluso aquí dentro de la iglesia, aquellos inmaduros, egoístas y con complejos de superioridad. La pregunta es, ¿a cuál de los dos se parece más usted? ¿A alguien con corazón de niño? Aquellos que Jesús dijo de ellos es el reino de los cielos, tienen que volverse como ellos. ¿O a alguien infantil e inmaduro como los líderes religiosos? ¿Recuerdan que dijimos que cada uno iba a estar listo para responder? Bueno, este es el momento, ¿verdad? Respondamos entre nosotros y Dios. ¿A quién nos estamos pareciendo más? ¿A quién nos estamos pareciendo más? Concluyamos, hermanos. Este pasaje nos advierte sobre el peligro de la arrogancia, de la apatía y de la crítica desmesurada. Aquellos ilustres líderes religiosos, el ejemplo a seguir, que pensaban que eran los más sabios de todos, eran los que más endurecido tenían su corazón, tanto que no supieron aceptar ni siquiera al mismo Jesús. Que eso no nos pase a nosotros, que tomemos la advertencia que este pasaje nos enseña en esta mañana. Y déjeme terminar con 4 enseñanzas prácticas, 4 aplicaciones para que usted se lleve el día de hoy y que usted y yo podamos ponerlas en prácticas en esta semana y el resto de nuestra vida, ¿verdad? Número 1, cuidado con parecernos más a niños infantiles y caprichosos que se oponen a todo, criticando por aquí, criticando por allá, corrigiendo por aquí, corrigiendo por allá, regañando por acá. ¿Sabe qué? De eso no se trata el cristianismo. De eso no se trata el ser iglesia. ¿Y sabe qué? De eso no se trata un puesto de liderazgo ni siquiera. Cuidado con parecernos más a niños infantiles que estamos oponiéndonos a todos y regañando a medio mundo y criticando todo lo que se hace. Número 2, cuidado con la indiferencia y con la apatía. Cuidado con esa indiferencia y esa apatía a todo lo que se hace en la iglesia. Es muy fácil criticar, ¿verdad? Para mí es muy fácil. Muy fácil criticar lo que se hace aquí, lo que se hace allá, que esto, que lo otro, que a mí no me gusta así, asá. Pero muchas veces no vemos lo que hay detrás. No entendemos el trasfondo. No seamos el hermanito amargado que pareciera que siempre anda buscando qué criticar. Soñemos con una iglesia libre de amargura. Eso yo creo que es lo que el Señor Jesús quiere de nuestra iglesia. Número 3, ¿cuál es la actitud que usted tiene al leer la palabra de Dios y al recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que usted tiene? Déjeme decirle algo por si usted no lo sabía. Jesús ya no va a venir acá y se va a aparecer y de repente se va a sentar aquí en la primera fila para ver cómo lo recibimos. Eso no va a pasar. Pero Él ya se reveló a través de su palabra. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos a su palabra? ¿Cuál es la actitud a cuando recibimos palabra de Dios? Cuidado con querer cambiar su palabra o el evangelio a mi conveniencia, ajustarlo a lo que a mí me conviene. No, es que el reino es para los fuertes, no para los niños, no, para los fuertes, para los que tienen una posición. Cuidado con esto, cuidado con la actitud que tenemos al recibir la palabra de Dios. Y por último, cuidado, mucho cuidado con presumir de sabiduría, de madurez
y de discernimiento espiritual. Es que yo llevo más años en la iglesia, es que yo llevo conociendo a Cristo toda mi vida, yo tengo mucho discernimiento, mi voz debe ser escuchada. Cuidado. Cuidado. No todo es lo que parece. Aquellos que se suponía que tenían que ser los más sabios eran los que más perdidos andaban. Tengamos mucho cuidado con eso. Que eso no nos pase a nosotros. Reconozcamos nuestra condición. Reconozcamos nuestra posición de sumisión y dependencia de Dios. Y sobre todo, conservemos siempre la humildad. ¿Me acompañan en una oración para pedirle al Señor que nos ayude a llevar a la práctica lo que hemos visto hoy? Gracias, Dios, por esta parábola que tú contaste hace tanto tiempo. Gracias por recordarnos que la arrogancia no nos va a llevar a ninguna parte. Gracias por recordarnos que no debemos estarnos oponiendo a todo. Gracias por mostrarnos el ejemplo de estos líderes religiosos e invitarnos a no ser como ellos. Dios, no sé lo que cada uno de nosotros ha respondido hoy en torno a la pregunta sobre a quién nos parecemos más. Nuestro deseo, Dios, es que tú nos transformes cada vez más hacia volvernos como niños, hacia ser puros, sinceros y humildes como los niños. Ese es nuestro deseo, Dios. Ayúdanos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Ayúdanos a tener mucho cuidado con todo esto, a arrepentirnos si necesitamos arrepentirnos de algo y a buscar la sabiduría a través de la humildad y sumisión a ti. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.